Este es un tema en el que vamos insistiendo, vamos insistiendo, vamos insistiendo, a pesar de que moleste tanto a tantos, ¿no es cierto? Hay correos que de pronto me acusan, me atacan, me calumnian, me difaman, eso es normal, eso son galardones, esas son cosas sobre la gran tribulación. Pero me puse yo a leer el libro de Confidencias de Jesús y la Santísima Virgen para los últimos tiempos de Pequeña Alma. Pequeña Alma es una persona en España que yo pensaba que era una mujer y otros decían que era un hombre, un vidente. Y resulta que Pequeña Alma es un sacerdote anciano, me dicen que tiene más de 80 años, y un sacerdote amigo mío lo visitó en España, y dice que es un sacerdote anciano muy santo. Seguramente se disfrazó, usó el seudónimo de Pequeña Alma, y sobre todo con esos mensajes tan apocalípticos, confidencias de Jesús y la Virgen María para los últimos tiempos. En el volumen número 14 me puse a revisarlo y me encontré cosas que hemos hablado y que están en la Biblia, ¿no? Pero acuérdese del texto ese de Amós: no hace nada Dios sin revelarlo a través de sus siervos los profetas. La misericordia de Dios es tan grande que a través de videntes, de profetas, en este libro de Alerta Humanidad, que arranca desde el año 50, 60, ¿no? Hay más de 73 profecías de místicos, de santos, de la Virgen sobre lo que está pasando. La gente no cree. Es más, le cuento, gente que está muy cercana a mí durante muchos años no cree. Gente que trabaja aquí no cree. Es decir, es muy difícil acostumbrarse uno a que le digan, mire, no camine por esa calle porque allá en la esquina le va a caer una cosa en la cabeza. Usted está loco. ¿Usted cómo sabe? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Eso son chifladuras. Y hay gente que me dice, eso es una novela, eso es un espectáculo, eso es una cosa. Y como las cosas vienen sucediendo lentamente, 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 nos habituamos, nos acostumbramos a eso, ¿no? En estos días me dijeron que se iban a reunir obispos y 500 sacerdotes o 1000, no sé cuántos, a ver cómo trataban el problema de los jóvenes. Es decir, la falta de fe de los jóvenes, pues es normal, porque los jóvenes ahora están dedicados a los medios, y aquí en esto habla de eso, de cómo las pantallas y los videos y los aparaticos se volvieron la gran idolatría, implantado en las pantallas, la gran idolatría, ¿no? Y no son instrumentos para los planes de Dios, sino instrumentos del demonio, como el internet, los sistemas en la Iglesia Católica. Es curioso, los videos, todo eso, la propaganda, las nuevas tecnologías, a través de eso el anticristo está colocando sus marcas. Dice aquí, no soy yo el que me estoy inventando eso, este sacerdote de Confidencias, al que visitó un sacerdote amigo mío en España, del Jesús y de la Virgen para los últimos tiempos, volumen 14, página 8. No adoréis la tecnología, ni el ordenador, ni el internet, ni los móviles, ni la televisión. No os entreguéis a ella, ¿no? El que tenga que trabajar o estudiar para ganarse la vida delante de una pantalla, que lo haga, pero agradando a Dios. El que necesite comunicarse con móviles o internet, que lo haga, pero todo en la justa medida necesaria. No os paséis de ella, no lo vuelva una adicción, ¿no? Ya que la bestia del anticristo lo ha puesto como una necesidad imprescindible para la vida moderna, y resulta que eso va a desaparecer en la gran tribulación. Todos esos móviles y todas esas cosas van a desaparecer. Se lo oí decir una vez al discípulo, se lo oí decir a otro vidente: habrá una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si no se acortasen esos días, nadie se salvaría, mas por amor a los elegidos se acortarán los días aquellos. Mateo 24, 21, 22. Y eso lo trae Jesús de Daniel. El Señor repite la profecía de Daniel, ¿no?
O sea, habrá una tribulación como no la hubo ni la volverá a ver. Imagínense, nunca, ni Sodoma y Gomorra, nada, Cebollín, las 5 ciudades quemadas por el fuego, ni el diluvio universal. Habrá una tribulación mucho más grande. En parte es una lluvia de fuego. Estas imágenes que ven atrás mío de la lluvia de fuego es un cuadro que yo no sé quién pintó, pero es como una inspiración que arrasará ciudades, los cometas caerán, los asteroides, el mar se levantará cientos de metros, arrasará ciudades enteras, ninguna ciudad de la costa en Colombia quedará. Tengo una amiga monjita que me decía que veía que las olas entraban por Barranquilla, Cartagena, pasaban por encima de Sincelejo y la casa de sus papás morían ahogados, me decía una monjita. También mucho les parecerá esta recomendación irrazonable, exagerada, fuera de la lógica humana. Y dice Jesús, si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría. El padre Esquío, en la famosa traducción de la Biblia que me gusta mucho, de las primeras traducciones del español que se hicieron directamente, Esquío. Yo se la regalé a un sacerdote, lástima, porque la necesitaba. Bueno, no sé si la habrá aprovechado. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que si no llegase el gran aviso del éxtasis y advertencia de las conciencias, acompañado de la gran destrucción, terremotos, cometas, que desestabilizarán todo el sistema de inventos y energías que el hombre moderno ha montado con la electricidad, el petróleo, la energía nuclear y demás, se aniquilaría a sí misma toda la humanidad. Oiga, y esto está próximo, pero no quieren creer, están muy amañados en lo que están, en el pecado, en la codicia, en el dinero, en el sexo, en el poder, en los placeres, en la adicción a los aparaticos, todo eso, ¿no? La televisión. No solo esto, Satanás promueve por sus medios tanta destrucción como ya estáis viendo y viviendo. Esta semana 150 muertos por las inundaciones de Japón, esta semana. Y lo vemos todos los días, el planeta por todas partes, los incendios, todo. No descansará mientras el hombre impío lo sigue escuchando. Por amor a los elegidos se acortarán los días aquellos. El gran aviso tarda en llegar y Dios Padre lo ha retrasado lo está retrasando una y otra vez. Tendrá que llegar porque el Padre no quisiera que llegase nunca tal destrucción y desgracia, porque el hombre impío la provocará y ya la está provocando. Ya veis que los mismos científicos están avisando y reconociendo terremotos, desestabilidad del clima, calentamiento del globo terráqueo, ciclones, tornados, huracanes, tsunamis, tantas veces como lo ha anunciado la Santa Madre. Si usted revisa estas 73 profecías y coge la Salet 1846 que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías, ¿por qué no la leen? Si Juan Pablo II la recomendaba, Benedicto la recomendaba, ¿por qué no la leen? ¿Ah? Porque ha llegado la teología a tal grado de alienación, de autodestrucción, ¿no? De falsedad, perdóneme, que las facultades se volvieron facultades de teoherejía, los seminarios se llenaron de homosexuales, de problemas, ¿no? Que la misma iglesia en un proceso de autodestrucción, y uno coge la frase de Benedicto cuando era cardenal, qué sucia está la iglesia, qué sucia está la iglesia, porque fue el objetivo de Satanás, la iglesia, ¿no? Pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen de la Salette, ¿no? Lean los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis, dice este sacerdote que se llama Pequeña Alma, de San Juan, y las 7 trompetas o avisos, y el capítulo 15 y 16 sobre las 7 plagas de la ira de Dios. Dice, mi Santa Madre se lo ha anunciado en la Salet y en Fátima, pero los hombres responsables no se han atrevido a publicarlo, pero lo que ella ha anunciado en todos los mensajes a sus almas elegidas en todo el mundo, aquí y allá. Decía, no sé, un gran experto en mariología me decía, mire Rafael, la Virgen se ha aparecido en 400 lugares 100.000 veces, y no en la iglesia evangélica, ni en la iglesia ortodoxa, ni a los ateos, ¿no? Ni a los comunistas,
Me acuerdo de un chiste de Churchill que decía que hablar con un comunista era como dialogar con un cocodrilo, que le abría una cara, le abría toda la boca así de grande y uno no sabía si estaba sonriendo o que si se lo iba a devorar. Ese era un chiste de Churchill que era muy atinado en todas sus cosas. Y eso está pasando en el mundo entero, la Virgen apareciéndose, mensajes aquí, allá, acullá, cerca, lejos, en todas partes, lágrimas de la Virgen, lágrimas de Jesús, milagros del sol, apariciones, cosas extraordinarias en todas partes, como en Chile, corrompieron al vidente, pero el mensaje es auténtico, miles de curaciones, milagros del sol que danza, que baila, apariciones de los ángeles, todo eso, fotografías ratificando el volcán Pacaya en Guatemala, donde la Virgen se aparece en medio del fuego rezando y nos advierte lo que iba a pasar con el volcán de fuego hace 4 o 5 años y pasó, y pasó, y pasó, y pasó, y pasó, y sigue pasando, y sigue anunciando, y sigue pasando, y no nos damos cuenta porque somos duros de corazón, torpes, y queremos seguir en lo mismo, en el mismo pecado. Nadie nos mueve de ahí. Entonces, usar las nuevas tecnologías es una necesidad y sin ir contra la naturaleza y contra la ley de Dios. No os paséis, muchos ya están siendo marcados por la bestia con las tecnologías. Muchos ya están siendo marcados. Y todo el día en eso. Ya están siendo marcados con las tecnologías. No se sabe manejar un computador, aunque se sepa leer y escribir es un analfabeto. Bueno, os están exprimiendo la mente. Exprimir para dejaros vacíos de Dios. Nos sumergen ahí para dejarnos vacíos de Dios con el internet y con muchas cosas. Pero no, hemos elegido más bien almas simples y pequeñas. No hemos elegido científicos, ni sabios, ni expertos en sistemas. Hemos elegido almas sencillas y pequeñas y que son los mejores instrumentos en los planes de Dios. Lo que decía Pablo, cuando soy débil es cuando soy fuerte. ¿Sí? Elige a los pequeños en lugar de los sabios y los entendidos. Ay, Dios mío. Una gran pantalla. Bueno, dice que hemos profanado los templos. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Se está trastocando todo en mi iglesia, dice, todo. No se conforman mis palabras y mi doctrina católica, que es lo más grave. Están cambiando y quitando los muebles, los comulgatorios, los reclinatorios, los púlpitos, las estaciones, el Via Crucis, dejando solo una cruz sin crucificado para no recordar lo que me costó ofreceros la salvación y para implantar la abominación en el lugar de Dios. Y ahora las pantallas, todas las miradas se dirigen y en ellas se dirijan a lo que ella se proyecta por voluntad del hombre, equivocados. Oración, oración, oración y silencio en los templos católicos. Tener respeto, amor y presencia en este hermano que se ha quedado con vosotros en los agrarios. Ya no hay oración, respeto y presencia en los templos católicos. No hay. No hay. Dejan sonar los celulares, corren para un lado y para el otro, hablan con el vecino, ¿no? En la hora de la paz salen a cuchiquearse todos para un lado y para el otro, a darse abrazos, no saben quién está ahí, ni qué está pasando ahí. Se perdió la sacralidad, es la desacralización de la iglesia. Y tarde les ha dado ahora porque se van a reunir para ver cómo van a tratar el tema de los jóvenes. Mire, los jóvenes se reunían en los grupos carismáticos, los jóvenes se reunían en los grupos de oración y lo que hicieron fue coger a golpes los grupos de oración, porque oraban en lenguas o porque sanaban enfermos o porque profetizaban o porque echaban demonios. En estos días me llegó un pobre cura que es exorcista y lo echaron de todas partes, de una diócesis de Venezuela, de 4 diócesis de Colombia. ¿Por qué? Porque cree en lo que dice la Biblia, cree en el demonio, porque hace exorcismos, porque ayuda a la gente, porque libera a la gente. Por eso. Entonces corre para acá y corre para allá, el pobre cura quedándose en el aire, y no he conocido un caso, he conocido más de 10 en estos años. Los persiguen por creer en lo que es, en lo que dice la Biblia, en lo que dice la iglesia, ¿no? Bueno, con razón que la Virgen dice por aquí, tienen que orar mucho, fuerte y muy fuerte por el Papa Benedicto XVI,
porque Él es el que está reteniendo a duras penas el sacrificio de sí mismo junto con otros obispos y sacerdotes y seglares fieles el misterio de la iniquidad. Él retiene el misterio de iniquidad. Es el catejon. Esto es una confirmación de lo que tanto les ha dicho el doctor Gala y les he dicho yo. Pequeña alma, confidencias de Jesús y María Santísima en los últimos días. Orar mucho por el Papa Benedicto XVI, está reteniendo a duras penas y en el sacrificio de sí mismo, junto con otros obispos, sacerdotes y seglares, el misterio de iniquidad anunciado en las Escrituras. Ya os he hablado en otras confidencias, repasarlas, son muchas cosas, Dios míos, debéis tener a mano lo más esencial y consultarlo en su momento. En la Iglesia Católica en España ya no se predican los mandamientos, sino las bienaventuranzas solamente. Quitaron los mandamientos. Otro programa del doctor Galat. Por favor, lean Eclesiástico 40, lo que se refiere a Moisés y a los mandamientos. Léanlo. Hay que guardar los mandamientos. Nos quejamos de la corrupción y quitamos el mandamiento de no robar. No matarás y abortamos millones de abortos. No, por Dios. Y vienen las calamidades y viene la gran tribulación que está por todas partes. La gran tribulación se está perfilando y se está viendo que ya viene. Vamos a hacer un paréntesis de un instante. Seguimos hablando de la gran tribulación. Es que me encontré, no hay coincidencialmente, yo creo que providencialmente, mi Dios me lo puso en mi mano, tenía este libro por ahí, en un lado, y me puse a leerlo, a releerlo, Confidencias de Jesús para los últimos tiempos, número 14, y me impresionó mucho, realmente yo no sabía quién era hasta que un sacerdote me contó que lo había visitado en España y que era un sacerdote anciano. No os dejéis llevar por esta sociedad equivocada y sin futuro. De acuerdo con los planes de Dios, no tiene futuro, de Dios Padre. El futuro hacia el que él camina es la destrucción de sí misma, el proceso de autodestrucción. No creen, reavisados, superavisados, de la Salet, 1846, los libros malos abundaron en la tierra, los sacerdotes que por su mala vida, su mala conducta, su amor a las riquezas, al dinero, se han convertido en cloacas de impureza. ¿Cómo será que ahora me contaron que un obispo había citado unos retiros espirituales de yoga? Y el yoga es satánico, porque uno se vacía de sí mismo y uno se vacía de sí mismo, entonces el espíritu inmundo sale y entra con otros 7. Se en sí misma. Eso no es tan difícil de entender, ¿no? Pero ahora es la moda, ¿no? Y la moda como el control mental, el pensamiento positivo, la magia, todas esas bestialidades que estamos haciendo. Y me contaba este último sacerdote que vino exorcista, que lo perseguían, que de noche venían las brujas, que a quitarle el clergyman y las cosas que él usaba, que al demonio no le gusta que usen esas cosas. Pues me alegra mucho que los sacerdotes y los obispos se reúnan para hablar sobre los jóvenes. Pues los jóvenes iban a los grupos de oración y a los grupos carismáticos y a los grupos de alabanza, les gustaba mucho, pero fueron golpeando los grupos y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y se fueron acabando y acabando y acabando, ¿no? Y los jóvenes empezaron a salir hacia el mundo, hacia las tecnologías, hacia el mundo, al dinero, al placer, a todas esas cosas. Entonces ya es muy difícil recobrarlos, ¿no? Nosotros tenemos grupos de jóvenes, los grupos de las casas de oración son las únicas que han conservado en general los grupos de jóvenes. Hijos míos, no os dejéis llevar por esta sociedad equivocada y sin un futuro, de acuerdo con los planes de Dios Padre, porque el futuro hacia la que camina es la destrucción de sí misma, porque todos los dioses que están creando y siguiendo son ídolos falsos, dinero, poder, pecado, corrupción, injusticia, egoísmo,
odio, venganza, violencia, división, lujos, placer, mentira, robo, fraude. Y ahora que quitaron los mandamientos, ahora dijo Bergoglio que eran consejitos, no mandamientos. Mentira, robo, fraude, crimen y muerte. Es la violación de los mandamientos, ¿no? Todo lo que acaba en el infierno eterno para las almas que viven sin Dios. No os dejéis llevar por los que viven sin Dios. Si ellos no quieren seguiros en mi camino de verdad y vida eterna, dejadlos y orar por ellos, pero no os hagáis cómplices de sus pecados, porque una cosa es la caridad cristiana, que es una virtud teologal, de amar al prójimo viendo a Dios en él, y otra hacerse cómplices con el pecador en el pecado, aunque sea familiar, amigo querido. Como dice el Evangelio, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, a separar al hombre de su padre y a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cita de Jesús, a pequeña alma. No os dejéis llevar y seducir por esta sociedad materialista de consumo y comodidad, de injusticia y egoísmo. Mientras millones y millones mueren de hambre y carecen de lo más necesario, mueren de enfermedad y pobreza. Y es culpa nuestra también, de los cristianos. Millones que mueren de hambre, enfermedad y pobreza. Meted vuestra mano en el pecho y poneos en su lugar. Poneos en el lugar de una de esas madres que tiene un bebé entre sus brazos y se le muere de hambre y enfermedad porque no tiene cómo alimentarlo ni medicinas para curarlo. Pues son también criaturas e imagen de Dios y hermanos vuestros, pero no han tenido la suerte y la providencia de Dios de haber nacido como vosotros en una familia, en un país próspero como el vuestro. Está hablando de España. Y ellos le debéis a Dios Padre, que al crearos y daros la vida, os pone a cada uno en su lugar y con los padres que Él dispone. Pero aún en esto, el hombre hoy se está queriendo poner en lugar de Dios, manipulando la vida como la inseminación in vitro, etcétera, etcétera, etcétera. Qué terrible, qué terrible. Mire, cuando yo volví a leer este libro de Pequeña Alma, o a revisar algunas de las notas que ha puesto ahí, unos subrayados, me impresionó mucho porque habla de los dioses que tenemos hoy, ídolos falsos, dinero, poder, pecado, corrupción, injusticia, egoísmo, odio, venganza, violencia, división, lujos, placer, mentira, robo, fraude, crimen, muerte. Todo lo que acaba en el infierno eterno para las almas que viven sin Dios. ¿No ha pensado usted que va a morir algún día? Que le tocará enfrentar el juicio de Dios. Lo que dice el apóstol Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted también y yo también, todos, tarde o temprano, mañana, pasado mañana, el año entrante, o este día o la semana entrante. Todos compareceremos. Yo tengo un amigo que ve muchas cosas que el Señor lo ha tomado y lo ha usado y lo ha convertido en alma víctima. Y un día me decía que iba por la calle y vio una pareja que se golpeó en una moto con un carro, con un bus, y estaban muertos. Y se puso a orar por ellos. Y el Señor le dijo, no ores por ellos porque ya están en el infierno. En el sitio ahí donde murieron fue el juicio. En ese mismo instante comparecemos en el tribunal de Cristo. No ores por ellos, ya ambos están en el infierno. ¿Quién sabe? Los cogió la muerte de sorpresa, ¿no? A mí me da mucha risa la gente cuando dice, ay, yo me quiero morir de repente. Claro, para irse para el infierno más rápido y no tener oportunidad de arrepentirse, ¿no? Y me decía de otro caso, de alguien que huía de la policía en una moto y la policía le disparó y se murió. Y que el Señor nos ha mostrado también que había ido al infierno, ahí al lado de la muerte. En ese instante, donde no nos damos cuenta, muertos, ¿no? O como decía el bobo en Bucaramanga, uno se acuestan vivos y se levantan muertos. Entonces, ese chiste, pues, pero de todas maneras, ahí. Entonces, todos estos políticos que se solazan en el robo, o los abogados, o los economistas, o los médicos, porque hoy parece que el infierno no es solamente está tapizado de abogados, como decía San Isidoro de Sevilla, y yo soy abogado.
que fue abogado, San Isidoro de Sevilla, fue un hombre muy santo, y veía un infierno tapizado de abogados en su época. Ahora está tapizado de ingenieros, abogados, contratistas, políticos, todos. Yo creo que lo que decía Olivita, que veía que la mayoría de la gente caía al infierno, incluyendo los niños de más de 9 años, porque todo el día con la idolatría y la idolatría y la idolatría y la idolatría, y sin Dios y sin Dios y sin Dios. Ahora que en las adicciones, porque son nuevas adicciones, entonces ahora debaten los psicólogos y los sociólogos y los especialistas en Estados Unidos y en Alemania y en Japón qué hacer con las adicciones de los jóvenes en la tecnología. Están debatiendo porque ahora hay clínicas para curar las adicciones de la tecnología. Los chinos tienen otra metodología. Los chinos, cuando los ven muy adictos a los aparaticos, los cogen y los enrolan de nuevo en el ejército y les meten 6 meses más de servicio militar, sin aparaticos y sin tecnología. Es una buena receta, ¿no? O si no, la de los policías rusos ahora en el Mundial de Fútbol, que salieron un grupo de señoras occidentales feministas a empelotarse allá delante de todo el mundo, y salen 4 policías rusos con unos fuetes, pero qué fuetes, qué policías tan grandes, y le agarran a fuetes estas viejas. Aquí hubieran dicho que los derechos humanos, que el irrespeto con las mujeres, y arrancan a correr estas señoras. Les dieron fuete como 3 cuadras, pues, y corrían, porque allá en Rusia no toleran eso. Y no lo toleran por autoridad del Estado, ¿no? No es porque sean creyentes y sean cristianos, sino la autoridad del Estado. Hay que respetar el orden en las calles y el orden en las plazas y el orden en todas partes. No es hacer lo que me da la gana, ¿no? Respetar la ley y el orden civil, ¿no? Ni siquiera el orden religioso. El orden religioso es más exigente porque va hacia el interior del hombre, hacia lo profundo del hombre. Cuando Jesús habla de los mandamientos, en Mateo 5 y 6, dice, habéis oído que se dijo no matar, y yo os digo que todo el que a su hermano lo llame imbécil o lo llame estúpido, ya lo asesinó, ya lo mató. ¿A cuántos hemos matado? Que le hemos dicho imbécil, estúpido, pendejo, idiota. Hemos matado a mucha gente, ¿no es cierto? Y nos hemos confesado eso. Y los mandamientos no solamente están vigentes, sino que Jesús los interioriza. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero todo el que desee a una mujer o a un hombre, mirándola simplemente, ya cometió adulterio. ¿Cuántos adulterios hemos cometido? Y ya no cometemos adulterio, ahora cometemos feminicidios, ahora violamos los niños, matamos los niños. Es decir, la humanidad se ha vuelto cada vez más podrida, más corrompida, más profundamente. Entonces viene lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación. Por eso y por más, hijos míos queridos, no os avergoncéis de seguir mi evangelio por ser cristianos, católicos y honrados, porque os llamen anticuados, fanáticos, estúpidos. A mí me llamaron mucho más, dice el Señor, me llamaron endemoniado, blasfemo, por decir la verdad. Bienaventurados seáis cuando os insulten, os persigan con mentira y digan contra vosotros todo género de mal por seguirme. Alegraos y regocijaos, porque grande es en el cielo vuestra recompensa, que de esta misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. No os acomplejéis, hijos míos, cuando os marginen, os desprecien por mi causa. Gozaos de contento en vuestro interior, con toda humildad, sin hacer alardes, por lo que sois delante de Dios, eso es lo que sois, ni más ni menos. Orar por ellos, no os hagáis cómplices de sus pecados, dice Jesús. Mi camino es la verdad y la vida eterna. Por eso estamos en los últimos días. No quieren entender eso. Yo les he hecho varios programas con los signos de los tiempos y les he dado más de 40 signos de los tiempos. Ya, estamos en los últimos días. No es el fin del mundo, es el fin del mal. La Virgen dice en Fátima lo que dice Zacarías, 2/3 de la humanidad serán exterminados, lo dice el profeta Zacarías. Y ahora es muy posible con las bombas atómicas, con las guerras, con todo. Y nos dice, orad por Benedicto XVI, necesita vuestras oraciones.
así como toda la jerarquía de mi iglesia, obispos y sacerdotes, también los religiosos, mantener la fe católica hasta que yo venga para comenzar un reino de paz y de amor. Reino de paz y de amor. O sea, el Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin del mal. Pero es la destrucción de 2/3 partes de la humanidad, se acaban las tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que purificar los pecados para que no tengáis que ir a... ¿De qué? Los 10 mandamientos que di en el Sinaí, sin los cuales no se puede llegar a las bienaventuranzas, porque ahora ya no predican sino las bienaventuranzas sin los mandamientos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Yo soy el Cordero de Dios manso y humilde y obediente al Padre que quita los pecados del mundo. No se puede ignorar el mal porque entonces los ignorantes y los confiados lo pueden cometer y lo cometen como algo bueno y justo para ellos. Eso es Isaías 5, que se está cumpliendo literalmente: al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. No, bueno. Y el pecado es el peor mal que existe y una realidad que no se debe ignorar. Yo, Jesucristo, vine al mundo para salvar a los pecadores. Luché contra el pecado. Y el Padre es su Padre, Satanás y sus demonios, librando las almas de los cuerpos de los que estaban esclavizados por ellos. Prediqué al Padre y sus 10 mandamientos que dio en el Sinaí, sin los cuales no se puede llegar a las bienaventuranzas, porque ahora se han dedicado: bienaventurados los misericordiosos, que viva la misericordia. Claro que viva la misericordia, estamos de acuerdo. Hay que tener misericordia. Y la falta de misericordia nos ha llevado a la situación de injusticia social que vivimos. No es solo culpa del Estado, es culpa de nosotros, de la gente que tiene hambre, que pasa necesidades, porque hemos sido muy malos cristianos, no hemos compartido los bienes que Dios nos ha puesto en las manos, ¿no? También prediqué el cielo y el infierno, o el abismo, o Hades, o Gehenna, como lo queráis llamarlo ahora, y también la purificación de los pecados de esta vida terrena y de la otra. Pues aunque en los evangelios no aparezca la palabra purgatorio, mi iglesia católica apostólica bien os lo explica en su catecismo, consultadlo para que lo sepáis. No os acostumbréis a estos protestantizados que están desviando la doctrina católica a las herejías protestantes, poco a poco pero sin causa, y al pueblo confiado en ellos se traga lo que les digan. Tenéis que orar muy fuerte por el Papa Benedicto XVI, porque es el que está reteniendo a duras penas el sacrificio, con el sacrificio de sí mismo, junto a otros obispos y sacerdotes y seglares fieles, el misterio de la iniquidad, anunciado en las Sagradas Escrituras. Ya os he hablado en otras confidencias, repasarlas, son muchas cosas. En la Iglesia Católica de España se han predicado las bienaventuranzas y se han olvidado 10 mandamientos. Claro, como no nos dicen que robar o matar lleva al infierno y no nos hablan del infierno, pues entonces podemos robar y matar porque no hay infierno. Porque como decía Bergoglio, todos nos vamos para arriba y los malos se esfuman, se difuminan. Eso se llama apocatastasis, es una herejía. O sea, no hay almas inmortales, no hay infierno. Y lo dijo. De modo que no me digan que no lo dijo. Miren, vengan aquí, lo comprobamos, miramos las fechas. Y lo repitió el jueves pasado, el jueves de la Semana Santa. Como resultado de este olvido, se está conculcando, se está destruyendo cada uno de ellos y la misma ley natural que Dios ha puesto en la creación. Se están destruyendo los mandamientos como resultado de no anunciarlos y de no anunciar las postrimerías, cielo, infierno y purgatorio. Somos muy pocos los que hablamos de esos, ya quedamos en un remanente, ¿no? Yo Jesús, tal vez ignoráis, hijo mío, y lo sepáis, yo Jesús resucitado entre los muertos, digo en mi iglesia católica, que a la hora de vuestra muerte Dios, vuestro Creador, os juzgará a cada uno como os ha creado, al hombre como hombre y a la mujer como mujer, igual que a Adán y Eva. O sea, no es Adán y Pedro, Dios no creó a Adán y Pedro, Dios creó a Adán y Eva.
Clarito, ¿no? Lo juzgará como hombre y como mujer, no como bisexual ni como hetero, no. No, como homosexual, no. Como hombre y como mujer lo va a juzgar. No, hijos míos, Dios no se equivoca, por eso es Dios. Es el hombre necio el que se equivoca. Dios ha creado al hombre, pero también me ha creado libre. Y si quiero, puedo cambiar a mujer, que es lo que yo quiero. Con ello no hago ningún mal a nadie. Acojo a niños sin padres, les doy mi amor y cariño, ayudo a los pobres y enfermos, que son mi prójimo, como dice el Evangelio. Y así como mujer me siento más realizado y esta sociedad moderna cada día nos acepta más y no me siento marginado y avergonzado. Y dice Jesús, quiero ayudarte, hijo mío, y por eso aunque tú me lo pidas, te daré mi luz, la que eres libre de aceptar o no, porque sé que estás bautizado. Dios os ha creado libres para el bien y para el mal, pero la voluntad de Dios es que hagáis el bien, pues el que hace el mal se hace esclavo del pecado y del diablo. El hombre que escoge ser mujer y la mujer que escoge ser hombre se hace esclavo del pecado y del diablo. Oiga, queda endemoniado. Bueno, yo Jesucristo con mi redención os rescaté de la esclavitud del pecado de Satanás y con mi gracia y por el bautismo cristiano os he hecho hijos adoptivos de Dios y hermanos míos. Sois míos, os he comprado con mi sangre, pero seguís siendo libres de seguir el camino y mi palabra. La verdadera libertad de los hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios, que está expresada en los 10 mandamientos. Eclesiástico 40. Está expresada en los 10 mandamientos que le entregó a Moisés y que hay que obedecer y que hay que guardar. Son mandamientos, no son consejitos, como nos dijo el obispo Bergoglio, que es la ley del amor a Dios y de la buena convivencia con el prójimo y con la gracia santificante. Siendo humilde se puede cumplir y llevar a cabo perfectamente. Dios quiere que todos se salven, pero aquí la contradicción de no todos quieren salvarse. Dios quiere que todos los hombres, pero no todos quieren salvarse. Está muy bien esto en Confidencias. El pecado mortal arroja del alma la gracia y queda muerta la vida divina. Todo lo que aparentemente se haga de bueno no tiene ningún mérito para el cielo y se ha perdido. Puede entregar su cuerpo a las llamas, puede regalar todos sus bienes y si está en pecado mortal no le sirve de nada. Pero si el pecador se arrepiente en la hora de la muerte, recupera la gracia por el sacramento de la penitencia, recupera el derecho a la salvación y a la gloria. Aunque las obras buenas hechas en pecado mortal no le cuentan para obtener grados de gloria, le sirven para alcanzar la gracia de una buena confesión. No confundáis la libertad de los hijos de Dios con el libertinaje de los libertinos. O sea, Dios quiere que todos se salven, pero la contradicción es que no todos se quieren salvar. Es muy interesante este libro. Las revelaciones, como Dios, todo está aquí en la Biblia, en el catecismo de la Iglesia Católica, y Dios quiere sobreabundar en misericordia, nos quiere regalar confidencias como las de Pequeña Alma, como las de Consuelo allá en España, porque es que no les quiero hablar de los videntes en Colombia, esa abundancia. Ahora que hablan de que la conferencia episcopal y los sacerdotes van a tratar el tema de los jóvenes, ¿por qué no lo trataron en la época de la renovación carismática donde se llenaban los estadios? Iban miles de jóvenes por todas partes. ¿Por qué no los pastorearon? ¿Por qué no los acogieron en lugar de cogerlos a golpes? Porque oraban en lenguas o porque echaban demonios. Como los pobres curitas que me llegan aquí desesperados porque de un obispo a otro y de otro a otro, porque no los aceptan, porque oran por los enfermos, porque echan los demonios, porque creen en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que un sacerdote lleva una imagen de la Virgen de Fátima a un lugar, a la catedral, y lo rechazan. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿No? Cogieron esa teología, 50 años, trastrocaron la verdad,
¿no? La pervirtieron, al bien lo llaman mal, al mal lo llaman bien. Los jóvenes empezaron a esfumarse, a irse, ¿no? No evangelizamos en los colegios, en las casas. Conozco 2 o 3 o 4 sacerdotes que trabajan bien en sus parroquias, evangelizan bien. Cuando van a celebrar un sacramento como la confirmación, llaman a los padrinos del bautismo. ¿Ustedes han cumplido? ¿Los evangelizaron? ¿Ustedes evangelizaron a los niños? No, pues vengan. No hay confirmación si usted no se evangeliza primero. Y han transformado algunas parroquias, los he visto. Se puede, pero salen afuera, ¿no? Visitan a la gente, oran con la gente, comparten con la gente. Se hacen todo con todos, bajan la cabeza, ¿no? Hay que leer la Salet, lo que habla de sacerdotes y lo que habla de los religiosos, y también dice que los conventos se han convertido en pastizales de Asmodeo, hay que sacar a Asmodeo de los seminarios. Entonces el problema de sexo y todo, y el problema de que dejaron inmiscuir cosas, teologías. Yo aquí les mostré los 11 o los 12 errores del monje, del santón ese Ansel Grum. Aquí se los leí, Fray Nelson los leyó, el padre Acosta los leyó, y siguen vendiendo los libros. O sea, la unidad de la Iglesia Católica se fragmentó en pedazos, se devolvió a pedazos. ¿No? En lugar de irse detrás de la Biblia y del catecismo, se van de libros que tienen muchos errores. Y eso confunde a la gente, saca a la gente de la iglesia. O se van hacia la nueva era, hacia la metafísica, el control mental, el yoga, la magia, el eneagrama, o se van hacia el ocultismo, que es peor, o se van a la apostasía total, o hacia iglesias evangélicas, ¿no? Bendito sea Dios, estamos en los últimos días. Y habrá una gran tribulación como no la hubo jamás ni la volverá a ver. La Virgen de Fátima habla de destrucción de 2/3 partes de la humanidad. Y aquí en las confidencias dice que si no viniera el aviso, se perderían todos, toda carne, se perdería toda carne. Si no se acordase en aquellos días, nadie se salvaría, lo dice Jesús. Si no llegara el aviso con el éxtasis y la advertencia a las conciencias, o sea, la iluminación de las conciencias, si no llegara ese aviso, se perdería toda carne, nadie se salvaría. ¡Qué miedo! El hombre moderno se aniquilaría toda la humanidad, dice la autoaniquilación. Lo que el hombre impío provocará ya lo está provocando. Y los mismos científicos nos están diciendo lo que está pasando, ¿no? Pero nosotros, si no oímos la palabra de Dios, ¿qué le vamos a oír a unos tipos por allá que nos advierten lo que nos puede pasar y nos está pasando? Lee los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis de San Juan, trompetas o avisos, y avisos. Y capítulo 15 y 16 sobre las plagas de la ira de Dios. Lean la Salet y Fátima, que mi Santa Madre les ha hablado. ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué no lo leen? Cuando Juan Pablo II nos dice que es la reina de las profecías. ¿Se equivocó Juan Pablo? No. Juan Pablo nos dijo que estábamos en el fin de los días, nos lo dijo allá en Fulda, en Alemania. Y nos lo dijo en el Congreso Eucarístico de Filadelfia también. Benedicto nos lo dijo en las entrevistas del informe sobre la fe también, siendo cardenal, ya nos hablaba del fin de los días. Y no le quieren creer, dicen lo de San Pedro, es que dirán, esto siempre ha pasado, y eso es lo que dicen, y van a decir, esto siempre ha pasado. Vamos a hacer un paréntesis un momento. Bueno, les quiero hacer una invitación muy especial y muy grande. Nosotros hacemos la fiesta más grande en Belén, es la fiesta del Padre Celestial. El Señor le prometió a la hermana Eugenia Rabasi en unas revelaciones muy bellas sobre el Padre Celestial
que el primer domingo de agosto se celebrara la fiesta del Padre Celestial. Vamos a consagrar a Colombia al Padre Celestial. Vamos a hacer los últimos intentos pidiendo por Colombia misericordia. El país está muy corrompido, hasta las heces, hasta lo más profundo. Estamos todos inmersos en esa corrupción, o corrupción moral, o corrupción física, o corrupción de todo, ¿no? La gente acusa a los demás de corrompidos, pero todos tenemos en el ADN el robo, tenemos una cantidad de cosas terribles los colombianos, y tenemos que corregirnos y volver a los mandamientos de la ley de Dios. Antes que, y después las bienaventuranzas, pero primero los mandamientos y las bienaventuranzas, para poder salvarnos. Ese es el eje y ese es el origen de tantos males. ¿Sí? Entonces vamos al Padre Celestial. La Biblia nos dice que del Padre procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Entonces el 5 de agosto vamos a celebrar la fiesta obedeciendo esa cosa en el Colegio María Inmaculada de 8 a 4, en Belén, en la transversal 22 bis 6035, en el barrio San Luis, encuentra las escarapelas. Venga, que es la fiesta más grande que hacemos. Y vamos a hacer oración especial del Padre Celestial por todos ustedes y por todos nosotros, porque de ahí procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Es tan importante la fiesta del Padre Celestial. Y hace años leí un libro que me mandó el padre de hermana Costa, de el padre Tadeusz Daxer, que fue un sacerdote que tenía 4.000 personas dirigidas espiritualmente, fundador de los hogares de Nazaret. El libro que debían leer todos los católicos, yo lo llamo el libro estrella. Meditaciones sobre la fe. Meditaciones sobre la fe es un libro fabuloso para conocer las verdades de la fe católica, lo que es un desierto espiritual, lo que es la alegría, lo que es una prueba de Dios, que los que dicen ahora que Dios no prueba, pero la Biblia dice que sí. Todo eso que está en este libro, Meditaciones sobre la fe, del padre, dicen que fue confesor y amigo de Juan Pablo II, era un sacerdote polaco muy famoso, ¿no? Y que dirigía espiritualmente las cenizas y el polvo, todo el significado, el humor como exorcismo, la virtud del humor, la conversión hacia el radicalismo. Es un libro fabuloso, es un libro extraordinario. No se puede conocer a Cristo sin el hombre. Feliz la culpa, la conversión como dimensión de fe, el desierto, la pobreza espiritual, la siembra de la desconfianza, la pobreza de Cristo. Este libro, el poder de Dios necesita de la debilidad del hombre, el amor celoso de Dios. Ese libro me lo mandó el padre Acosta hace años y se agotó. Y gracias a Dios nuestros hermanos ermitaños volvieron a publicar este fabuloso libro de las familias de Nazaret, que crecieron mucho en México, ¿no? Y bueno, y a las alianzas de las familias y todo esto, bueno, Monseñor Glemp, el cardenal polaco, lo recomendaba mucho, y Juan Pablo II lo recomienda mucho, y yo se lo recomiendo a todos los católicos. No sean perezosos, no sean vagos, conozcan su fe, conozcan la fe, no sean vagos. Es la vida eterna lo que está en juego. Nosotros no es en juego ganarse el Mundial de Fútbol, no, es la vida eterna. El Mundial de Fútbol no vale nada, ¿no? Es la eternidad lo que estamos jugando nosotros con eso. De modo que les ruego el favor de que tengan en cuenta eso, y nosotros tenemos el libro aquí, nos llegó, afortunadamente volvió después de 10 o 15 años. Era el libro que el padre Germán Acosta distribuía hace años. Bueno, ya estamos por terminar. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo, el de la guarda, velad con nosotros.
Amén, que Dios los bendiga.